Si tienes más de 40 años y quieres empezar a hacer entrenamientos de musculación, o puede que ya los estés haciendo dejándote guiar por tu influencer veinteañero de confianza, déjame decirte que posiblemente estos consejos de estos imberbes que apenas están empezando a entrenar no te estén causando ningún beneficio. Puede que incluso te estén causando más perjuicio que beneficio. Si quieres saber por qué, hoy te lo voy a contar y sobre todo vas a aprender cómo modificar tus entrenamientos conforme vas cumpliendo años. Yo soy Luis Carballo y esto es el podcast de Fitness en la Nube. Antes de nada tengo que decir que no existe realmente una barrera limitante ni en los 40 años, ni en los 30, ni en los 50, ni en los 60. Es decir, una persona con 40 años es esencialmente igual que una persona con 41 y de la misma forma una persona con 39 años es esencialmente igual que una persona con 40, pero de alguna forma tenía que expresar cómo debería ser la evolución de tu entrenamiento según vas cumpliendo años. Aunque realmente no deberíamos hablar de evolución, porque si hicieras las cosas bien desde el principio, no deberías tener que darte cuenta de todo esto, de cómo vas evolucionando ese entrenamiento, pero casi todo el mundo, y esta es la realidad, casi todo el mundo empezamos, y yo me incluyo el primero, haciendo las cosas rematadamente mal, y eso nos empuja casi obligatoriamente a ir aprendiendo conforme van pasando los años. Y esta experiencia, este conocimiento que vamos, y me pongo digamos también de nuevo el primero, porque hay muchísima gente, sobre todo la gente que lleva entrenando muchos años, que todos coinciden en lo mismo, ninguno empieza a entrenar de la misma forma de la que sigue entrenando a día de hoy, ¿vale? Todo va evolucionando y esto es por algo, es básicamente porque vas aprendiendo. Porque realmente no hay algo que tengas que hacer con 20 años que no tengas que hacer con 40 años. Hay cosas que antes con 20 años podías hacer y como tenías 20 años tu cuerpo las aguantaba, que no es lo mismo. Es como el que dice, no, yo es que cuando era joven, cuando tenía 20 años, pues me bebía 5 o 6 cubatas el fin de semana y luego a las 9 de la mañana estaba en el campo de fútbol para jugar el partido. Y ahora, con un sorbo de vino, ya estoy dando volteretas cuando tengo 40 años. Pues evidentemente esto no significa que el alcohol sea bueno cuando tienes 20 años y sea malo cuando tienes 40. Esto significa que los excesos que antes hacías con 20 años el cuerpo los toleraba bien y ahora con 40 años no los tolera igual de bien. Pues con el entrenamiento ocurre lo mismo. Y esto que te voy a contar solamente lo van a entender aquellas personas que lleven mucho tiempo entrenando. Cuando digo mucho tiempo hablo de muchos años. El resto simplemente no lo van a entender porque es imposible que lo entiendan. Porque si tienes 40 o 50 años y estás empezando a entrenar ahora, no sabes lo que es entrenar con 20 años. Y de la misma forma, si tienes 20 años, no sabes lo que es entrenar con 40. Que ojo, yo tampoco lo sé. Yo sé lo que es entrenar con 10 y muchos años, con 20 años y con 30 años y con 30 y alguno más años. No sé lo que es entrenar con 40. Pero te voy a explicar en este episodio, tanto bajo mi experiencia personal de haber pasado todos estos años entrenando, como también bajo mi experiencia profesional de haber entrenado y entrenar a personas de 40, 50, incluso 60 y más años, qué es lo que deberías tener en cuenta con respecto a tus entrenamientos. Y lo primero que voy a hacer hincapié con respecto a esta evolución en el entrenamiento es en reducir el volumen de entrenamiento. Es decir, yo cuando tenía 20 años priorizaba mucho el volumen de entrenamiento. Cuanto más volumen mejor. Una serie más, un ejercicio más. De hecho, un día más entrenando en el gimnasio. Yo iba 5 o 6 veces a la semana a entrenar al gimnasio. Y estaba haciendo sesiones de hora y media o 2 horas, que evidentemente no eran 2 horas entrenando, pero simplemente iba allí, pues conocía a muchísima gente, casi todo mi grupo íbamos al gimnasio y pasábamos allí prácticamente la tarde. Evidentemente no tenía mucho más que hacer, era estudiante. Esto sería impensable hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque ahora, conforme vas cumpliendo años, tienes más responsabilidades. ¿Y por qué negarlo? Tampoco tengo ahora las mismas ganas de entrenar que cuando tenía 20 años. Todo al final son etapas. Y en esa época yo le daba mucha prioridad al gimnasio. Ahora ya no se la doy tanto. Esa época ya pasó. Y si tú tienes 20 años, probablemente ahora pues estés gozándolo en el gimnasio, vayas muchísimos días, te guste mucho estar en el gimnasio, pero esa época, créeme, que se va a apagar. Entonces tienes que saber cómo actuar, porque claro, ¿significa esto que hay que abandonar?
No, significa que hay que ser más eficiente, porque yo estoy muy cansado de escuchar las típicas batallitas que te cuenta la gente más mayor, y cuando digo más mayor me refiero casi a mi edad. La gente con 30 años te dice, no, pues yo cuando tenía 20 años iba al gimnasio 5 días y tenía abdominales. Y dices, bueno, ¿y ahora qué pasa? Porque eso fue en 2005, desde 2005 hasta ahora, ¿qué ha pasado? No, que lo dejé. Bueno, entonces, ¿qué me estás contando? Si el tema no es que hayas abandonado, el tema es que tienes que saber cómo adaptarte, porque sí, evidentemente vas a tener más responsabilidades y más cosas que hacer, y probablemente menos ganas de ir al gimnasio, pero esto no significa que tengas que abandonar. Ahí es donde entra el tema de la eficiencia. En lugar de buscar, como yo buscaba antes, sin saberlo, pero es lo que buscaba, la máxima dosis tolerable, vamos a buscar la mínima dosis efectiva. Y creo firmemente, y esto es una opinión quizás más personal, aunque sí que se ha visto reflejado en múltiples estudios, pero realmente para mí, al menos a nivel tanto personal como profesional, creo que esa mínima dosis efectiva, que de nuevo puede ser algo variable, pero creo que el sweet spot, como se suele decir en inglés, suele estar en 3 días por semana. Entrenar 3 veces a la semana. Ya está, para mí esa es la perfección. Primero porque es asumible. Todo el mundo puede comprometerse a entrenar 3 horas a la semana. Es algo que al final creo que no es discutible. Si hay 168 horas a la semana, dedicarle 3 al entrenamiento no creo que resulte demasiado complicado. Y luego al mismo tiempo te deja libre 4 días para descansar. Y esos 4 días los puedes utilizar para optimizar la recuperación de tal forma que esos 3 días sean incluso más productivos cuando vayas a entrenar, o incluso los puedes dedicar a otras cosas que te gusten más, a otras actividades. Oye, a mí me gusta hacer artes marciales, ¿vale? Pues tienes 4 días para hacer artes marciales. Oye, a mí me gusta salir con la bici, ¿vale? Pues tienes 4 días para salir con la bici. No, a mí me gusta entrenar voleibol, pues tienes 4 días para entrenar voleibol. Es decir, es muy compatible con el resto de actividades que te guste más hacer, porque posiblemente el entrenamiento de musculación no sea quizás lo que más te guste hacer, pero tiene unas ventajas, unos beneficios que no tienen otras actividades, que de esto he hablado en muchísimos episodios y seguiré hablando porque creo que es importante que la gente lo sepa, que el entrenamiento de musculación es innegociable y luego lo puedes complementar con otras cosas, con lo que tú quieras, es como un sistema solar. Al final, el entrenamiento de musculación está en el centro y luego tenemos varios satélites que pueden ser pues la bici, el fútbol, el balonmano, lo que tú quieras, pero el centro siempre es el entrenamiento de musculación. Y al mismo tiempo creo que 3 días es lo mejor porque aumentar más días te va dando ganancias cada vez más marginales. Es decir, de no entrenar nada, de ser absolutamente sedentario a entrenar una vez por semana, eso se nota, porque al final estás haciendo algo que antes no hacías. Si pasas de entrenar un día a entrenar 2, estás haciendo el doble y posiblemente se note muchísimo porque tienes mucho margen de mejoría. Ahora, cuando pasas de entrenar 2 veces a 3 veces por semana, se nota bastante, ya mucho menos que de pasar de 1 a 2. Pero ¿qué pasa si aumentamos más la dosis y pasamos de 3 a 4? Posiblemente notes una mejoría, pero esa mejoría va a ser mucho menor que cuando pasaste de nada a 1, de cuando pasaste de 1 a 2 y de cuando has pasado de 2 a 3. Por tanto, cada vez va siendo mucho más marginal esa mejora y al mismo tiempo, conforme vas alejándote por arriba de esos 3 días por semana, le estás robando tiempo a tu recuperación. Y yo es lo que digo siempre, cada hora que estás en el gimnasio es una hora que le estás robando a tu recuperación. Así que asegúrate de estar recuperándote lo suficiente para que puedas compensar con esos entrenamientos que estás haciendo. Y por eso digo que para no quebrarte mucho la cabeza, entrenar 3 veces para mí es lo ideal, porque por muy mal que lo hagas, por muy poco que optimices tu recuperación, vas a tener una recuperación decente, simplemente porque no estás machacándote tantos días por semana. Y de la mano con esto viene el siguiente consejo que daría a una persona que está entrenando con más de 40 años, es hacer menos ejercicios por sesión, que esto también puede parecer contraintuitivo, pero al final esto viene al hilo de lo anterior. Es decir, si vas a buscar la mínima dosis efectiva, tienes que buscar la eficiencia. Es decir, si yo sé que solamente tengo 3 horas a la semana para estar en el gimnasio, quiero que esas 3 horas sean lo más productivas posible.
porque quiero hacerlo lo más eficiente posible, porque no tengo tiempo para meter ejercicios que no sean eficientes o hacer ejercicios que sean redundantes. Quiero hacerlo lo más eficiente posible, porque tengo 3 horas por semana, no tengo 6 como tenía con 20 años, ahora tengo solamente 3 y por eso me tengo que centrar en la eficiencia. De hecho, en la academia hay un curso de selección de ejercicios donde enseño ciertos parámetros para que puedas comparar de forma objetiva diferentes ejercicios. Y cuando tú haces esa comparación y ves que hay un ejercicio que es objetivamente superior a otro, evidentemente comparando dos ejercicios que trabajen la misma zona de trabajo, el mismo grupo muscular o el mismo grupo principal muscular, cuando comparas dos ejercicios que trabajan el mismo grupo muscular y ves que un ejercicio es notablemente superior a otro, y de hecho en el curso os enseño a evaluarlo numéricamente del 1 al 10, de tal forma que a lo mejor tienes un ejercicio que es un 8 y otro ejercicio que es un 6, ¿para qué vas a hacer 3 series del ejercicio que es un 8 y otras 3 series del ejercicio que es un 6? Quizás fuera mejor hacer solamente 4 series en total en lugar de 6, de 3 y 3, en lugar de 6 hacer solamente 4, pero del ejercicio que es un 8 y no hacer el ejercicio que es un 6. Y esto dependerá evidentemente del equipamiento que tú tengas. Porque cuando yo analizo los ejercicios a los que yo tengo acceso entrenando en mi gimnasio en casa, y eso que es un gimnasio relativamente bueno para entrenar, pues es evidente que no va a ser lo mismo que si entreno en un gimnasio comercial. En un gimnasio comercial tendré acceso a ejercicios que son más eficientes que los que puedo optar yo entrenando en casa. Por eso realmente no es que haya ejercicios buenos y malos, es que hay ejercicios que quizás tú tienes acceso a ellos y no son demasiado buenos, pero no tienes acceso a los que son muy muy buenos. Entonces te tienes que conformar con lo que mejor acceso tienes. Ya está. Es básicamente eso para lo que sirve la selección de ejercicios. Pero una vez que entiendes cómo trabaja un grupo muscular, cómo puedes comparar dos ejercicios del mismo grupo muscular y cuál es notablemente superior en base a esos parámetros, por ejemplo, que explico en el curso de selección de ejercicios, que si queréis lo podemos ver en otro episodio del podcast, tú ya sabes en qué te deberías basar tus entrenamientos. Y de esta forma sí que puedes ir variando ejercicios si te gusta la variación de ejercicios, también lo he hablado en otro episodio del podcast, y a lo mejor una semana pues hago el ejercicio que hemos marcado en 8 y la siguiente semana hago el ejercicio que he marcado en 6, porque a lo mejor me gusta hacer el ejercicio, aunque sepa que estoy perdiendo eficiencia, pero simplemente voy rotando los ejercicios. Pero en cada sesión hago solamente uno y de prioridad el que sea más eficiente, ¿vale? Por eso yo antes planteaba programas de entrenamiento que tenían muchos más ejercicios y ahora soy mucho más comedido e intento quedarme solamente con los mejores ejercicios a los que yo tengo acceso y a los que cada uno tiene acceso. Por eso en la academia, cuando vemos los programas de entrenamiento, doy muchas alternativas. ¿Significa que esas alternativas de ejercicio son igualmente buenas como el ejercicio principal que pongo? No. Significa que a lo mejor hay muchas personas que no pueden hacer ese ejercicio principal porque no tienen directamente el material para hacerlo. Entonces tienen que hacer una alternativa. Y esa alternativa a lo mejor no es tan buena, pero es la que tienen acceso. Y por eso hay tantas alternativas para que tú puedas hacer y puedas escoger la mejor para ti. Pero recuerda, hablamos de eficiencia. Y cuando hablamos de eficiencia me refiero a evitar, por ejemplo, las redundancias, ¿vale? Tanto a escoger el ejercicio mejor para cada grupo muscular, el mejor al que tú tengas acceso, y luego también en evitar, como digo, las redundancias. Por ejemplo, no hacer curl de bíceps con mancuerna, curl de bíceps con barra, curl de bíceps en polea. Que sí, es posible que depende de cómo lo hagas, sean ligeramente diferentes, pero al final estás flexionando el codo. Oye, escoge uno de estos ejercicios y hazlo hoy, y la semana que viene pues haces el otro, si es que quieres ir alternando los ejercicios o lo que sea. Pero no hagas los 3 el mismo día, porque estás saturándote de trabajo y ese tiempo que le dedicas a un trabajo extra redundante se lo estás quitando a otro grupo muscular, por ejemplo, ¿vale? Entonces vamos a intentar optimizar la selección de ejercicios y seleccionar los ejercicios que sean objetivamente, que repito, no es los que más te gusten, es objetivamente los mejores, y esto evidentemente va a hacer que tus entrenamientos sean mucho más eficientes. Luego también otra cosa que he notado y que recomiendo a muchas personas que son objetivamente más mayores es usar menos las barras, ¿vale? Hasta hace nada yo ni siquiera tenía una barra en mi gimnasio, ahora sí que la tengo desde hace no mucho, pero bueno, hasta hace nada no tenía ni barra en mi gimnasio. ¿Y esto es porque las barras son malas? No.
pero las barras te fijan en una posición que muchas veces es una posición incómoda o anatómicamente poco eficiente, especialmente para personas que no tienen demasiada movilidad, porque a lo mejor son personas que no han entrenado, no han hecho deporte en su vida y llegan con 40 años y se quieren poner en forma. Y entonces la barra les exige ponerse en posiciones que su cuerpo no está acostumbrado a estar y no pueden sostener esas posiciones de forma eficiente. Por eso, el uso de barras quizás lo relegaría a un segundo plano. Ojo, las barras siguen siendo una herramienta cojonuda. No quiero denostar el uso de barras, simplemente quiero decir que tienen ciertas limitaciones, especialmente para ejercicios donde estás empujando, ya sea un press vertical, ya sea un press horizontal, ¿no? El típico press militar, press de banca, incluso una sentadilla con barra te obliga a colocarte en una posición que posiblemente no sea la mejor posición dada tu movilidad actual, pero es una herramienta muy útil, como todas las herramientas. Al final, tanto mancuernas, kettlebells, balones medicinales, barras, todo esto son herramientas. Y cada herramienta tiene sus características propias de esa herramienta. Y en este caso, las barras nos pueden ayudar mucho para algunos ejercicios, pero quizás para otros, pues tengamos otras herramientas que nos permiten obtener lo mismo, pero con más libertad de movimiento y que se puedan adaptar más a lo que es nuestra morfología. ¿Ok? Luego también recomendaría hacer menos ejercicios explosivos, ¿vale? Aunque la explosividad sí que puede formar parte de un programa de entrenamiento, yo ya hace mucho tiempo que dejé de hacer ciertos ejercicios de estos pliométricos, ¿no? Como esas sentadillas con salto, esas flexiones con palmada, que antes sí que hacía mucho más. Y ese tipo de ejercicios explosivos tiendo a evitarlos y tiendo a recomendarlos poco para personas, especialmente gente más mayor, porque al final donde hay explosividad hay aceleración y donde hay aceleración hay inercia. Y esa inercia no está trabajando efectivamente la masa muscular como tal, por lo que estoy sobrecargando la estructura para trabajar de forma mucho menos eficiente la musculatura, o incluso para no trabajar la musculatura, porque cuando hay inercia, esa inercia hace que la masa muscular no esté trabajando, o al menos no le esté dando el estímulo necesario, que es lo que estoy buscando cuando voy a entrenar. Si a esto le añades que si ya tienes 40, 50 años, posiblemente no tengas las articulaciones que tenías cuando tenías 20 años, pues ejercicios de alto impacto, como son los ejercicios de explosividad, o muchos de ellos, no todos, pero bueno, muchos de ellos, pues quizás sería mejor llevarlos a un segundo plano o incluso evitarlos por completo. Y luego también recomendaría mucho menos ego. Yo, y me pongo de nuevo el primero, cuando tenía 20 años, quería levantar mucho peso, tenía muchísimo ego, quería que la gente me viera moviendo cargas grandes. Y eso que hablamos de una época donde no había como tal, o bueno, sí que había, pero no era como ahora las redes sociales, donde ahora casi la gente está más preocupada de que le graben haciendo un ejercicio que de hacer el ejercicio. Yo no me crié en esa época, pero sí que quería levantar más para sentirme el más gallito del gimnasio. Y esto creo que nos ha pasado a todos los que empezamos a entrenar bastante jóvenes. De hecho, la primera lesión medianamente grave que tuve, la tuve por levantar un peso con el que no podía trabajar, un peso que no podía mover realmente. De hecho, es el mismo peso, o más o menos, que muevo ahora, solo que ahora puedo moverlo y antes no podía. Y por tener ahí un spotter, que tampoco se enteraba de mucho el pobre, pues realmente tuve esa lesión. Y no fue culpa del spotter como tal, fue culpa mía por seleccionar un peso para el que no estaba preparado. ¿Ok? Porque al final, cuando un músculo trabaja a su máxima capacidad de trabajo, está trabajando a su máxima capacidad de trabajo. ¿Qué significa esto? Esto significa que la carga como tal, el número de kilos que estoy moviendo, es secundaria siempre y cuando consiga que un músculo trabaje a su máxima capacidad. Al final, la carga solamente sirve para hacer más eficiente el trabajo. Es decir, si yo me pongo ahora a hacer sentadillas, por ejemplo, con mi peso corporal, quizás antes de llegar al fallo soy capaz de hacer, no sé, 50 o 100 sentadillas, me da igual el número que sea. Pero eso es invertir mucho tiempo para conseguir llegar a ese punto de fallo. Porque claro, vamos a suponer que hay 2 segundos por repetición, que sería lo deseable, sería algo más. Pero bueno, 2 segundos por repetición, si hago 50 repeticiones son 100 segundos. Si hago 100 repeticiones son 200 segundos.
todo ese tiempo lo estoy invirtiendo en llegar a ese punto de fallo. Ahora, si en lugar de hacer sentadillas con mi propio peso corporal me cojo 2 mancuernas de 15 kilos, a lo mejor llego a ese mismo punto de fallo en las 20 repeticiones. Y si esas 20 repeticiones, cada una de ellas he tardado de nuevo 2 segundos, serían 40 segundos. 40 segundos que he tardado en hacer lo mismo que antes tardaba o 100 o 200 segundos. Es decir, estoy acortando mucho más el tiempo de trabajo, lo estoy haciendo más eficiente y estoy consiguiendo lo mismo, estoy consiguiendo llegar a ese punto de fallo. ¿Ok? Y cuando te das cuenta de esto, cuando sabes el papel que tiene la carga, que la carga es simplemente una herramienta, cuando te das cuenta de esto es cuando sabes y cuando aprendes a bajarle el peso a la máquina o a las mancuernas o lo que sea cuando se lo tienes que bajar. Porque al final no debería importarte el peso que estás levantando. De hecho, si los pesos en lugar de ser numéricos, de ser 10 kilos, 12 kilos, 15 kilos, fueran alfabéticos, A, B, C, D, me daría igual estar levantando 15 kilos que estar levantando las mancuernas C. Si yo hoy estoy levantando las mancuernas C, ya sé que la semana que viene necesito levantar las mancuernas D para conseguir lo mismo que he conseguido la semana anterior, pero en menos tiempo, o al menos en el mismo tiempo. Eso es para lo que sirve la carga. Y cuando te das cuenta de esto, aprendes a relativizar la carga, es decir, no estar constantemente pensando en ser el que más levanta del gimnasio, porque a menudo esto no suele salir bien, y especialmente si tienes ya 40, 45, 50 años, porque por mucho que lo intentes, especialmente si estás empezando a entrenar, la gente de 20 años te va a pasar por la derecha y sin intermitente. ¿Ok? Así que cuando haces todo esto, eres capaz de entrenar de forma, para empezar, longeva, porque usas ejercicios que son mucho más adaptables a ti y esto te va a permitir entrenar durante mucho más tiempo, al mismo tiempo con mucha seguridad, porque evitas hacer ejercicios de alto impacto y con alta probabilidad de lesión, también con buena capacidad de progresión, porque estás entrenando 3 días frente a 4 que estás descansando. Y como he dicho antes, por muy mal que lo hagas, es muy difícil que no estés recuperado cuando vayas a entrenar. Y al mismo tiempo, entrenar 3 días es un compromiso muy fácilmente asumible, por lo que te hace ser constante, que es quizás la batalla principal que tiene la gente con respecto al entrenamiento, que empiezo a entrenar, pero a los 2 meses me he cansado y lo he dejado. Pues entrenar 3 veces por semana, comprometerte a entrenar solamente 3 veces por semana, es un compromiso relativamente fácil, porque son 3 horas de tu tiempo, frente a 168 que son en total. Así que es muy fácil sacar esas 3 horas de tu tiempo. Y si quieres tener un programa de entrenamiento que sea mucho más eficiente que lo que hacía yo con 20 años y que al mismo tiempo te sirva para cuando tengas 40, 50 o 60 años, en la academia tienes mis famosos entrenamientos PHA, donde tienes más de 18 meses de programación. Y puedes inscribirte desde fitnessenlanube.com/academia. Y si te ha gustado este episodio, dale like, suscríbete, deja un comentario bonito y sobre todo, como digo, suscríbete porque la semana que viene en el episodio del podcast vamos a hablar sobre algunas capacidades físicas que tienes que desarrollar si quieres protegerte del envejecimiento prematuro. Va a estar muy interesante. Suscríbete, dale like y nos vemos la semana que viene.